Mis harlequineras y harlequineros, llega un nuevo año y con él nuevas expectativas para el mundo del cine y nosotros estamos expectantes con películas que estamos esperando hace más de 2 años. Algunas películas se han atrasado debido a la pandemia, otras por escándalos con actores o con las mismas productoras, pero prometen llegar este 2023 donde estoy segura será mucho mejor para el cine. Por eso hoy en Movies and Actors Sandy Quinn vamos a hablar de esas películas que estamos esperando para este año y qué expectativas tenemos sobre ellas. Así que sin más créditos, vamos con el guión de esta semana. ¡Ruédala 2023! La primera película súper esperada para este año es Babylon. La cinta protagonizada por Margot Robbie y Brad Pitt nos tiene ansiosos y ya queremos ver esta cinta que está ambientada en los años 20 en la transición del cine mudo al sonoro, contando los excesos y depravaciones de algunos conocedores de la industria cinematográfica. Si bien he escuchado malas críticas de la cinta, he aprendido como con Don't Worry Darling que no me debo dejar llevar por lo que digan los demás y tener mi propio criterio sobre una película. Así que por más que quieran los haters de Margot Robbie, esta experiencia no me la van a arruinar, solo el mismo guión lo hará, y la verdad espero que no sea así. Ant-Man Quantumania. En el video de mi top 10 de películas favoritas del 2022, que si no lo han visto aquí arriba se los dejo, no nombré ninguna cinta de superhéroes porque no me mató ninguna. Este año espero que sea diferente porque estas películas no me son indiferentes. Ant-Man Quantumania, que hace parte de la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, nos trae la tercera parte de este superhéroe, el cual estará muy relacionado con el famoso multiverso y el nuevo gran villano de Marvel. Esta es una de las cintas más esperadas, ya que con ella se definirán las siguientes fases: nuevos villanos y superhéroes. Shazam, la furia de los dioses. Siguiendo por el camino de los superhéroes, una de las cintas que está generando más expectativa es Shazam, furia de los dioses. Esta secuela de Shazam del año 2019 nos contará más a fondo sobre los hermanos de Billy Batson y los nuevos villanos a enfrentar. Más que por la trama de la cinta, que casi todas están estructuradas de la misma manera, la expectativa está mucho más centrada en cómo se acomodará esta cinta en el nuevo universo cinematográfico que está armando James Gunn para DC, por lo que los fans de esta casa de cómics quieren ver si es canon o solo será otra película suelta como The Batman o El Joker. John Wick 4. Cuesta creer que esta saga empezó con una película directa a video que se convirtió poco a poco en un fenómeno de público que logró incluso saltar a las salas de cine y marcar sus propios taquillazos. En 2023 recibiremos su cuarta entrega tras el éxito de John Wick 3, Parabellum, de nuevo reencontrándonos con Keanu Reeves en el papel de John Wick, un asesino a sueldo sumergido en un mundo con sus propias normas y en el que intenta sobrevivir. Si está Keanu Reeves, allá estaremos. Super Mario Bros., la película. Para los amantes de los videojuegos y en especial de Mario Bros., esta película se está convirtiendo en su desesperación y ansiedad. Super Mario es un personaje muy querido por muchos de nuestra generación y sé que las salas de cine estarán llenas de personas de aproximadamente 40 años recordando con nostalgia sus días de infancia, cuando la vida era más sencilla y un videojuego era un lujo porque no todos los podían tener o porque los papás en esa época te dejaban jugar solo un cierto tiempo. Así que cuando teníamos el control, ese tiempo era oro. Así que mis chicos, lloraremos con esta película porque nos darán directo a nuestro niño interior. Otra película súper esperada y que yo personalmente quiero ver ya mismo es Cocaine Bear. Cuando vi el póster de esta película por mi cabeza pasó un what the fuck, ¿es en serio? ¿Esta película saldrá a la luz? ¿Quién se la fumó verde para hacer esta cinta? Pues sí, mis señores, una de las películas más esperadas para este año es Oso Vicioso. Pero es que hasta el nombre da risa. Pero al parecer la cinta no es para reírse y será bastante violenta y hasta terrorífica. ¿Ustedes se imaginan un oso impulsado por los efectos de la cocaína? Ya quiero ver cómo el director desarrolló esta historia y cuál será su narrativa. Y estoy expectante esperando que salga para verla de inmediato. La trama va más o menos así. Cabe resaltar que la película está basada en hechos reales. Como no es ficción, genera un poco más de expectativa, ya que se basa en un narcotraficante cuyo avión se estrella con un cargamento de cocaína y el polvo blanco desafortunadamente es encontrado por un oso que se la come y se vuelve re loco. Eso lo quiero ver. Re locos, papi, re locos. Yo soy muy mía, yo me transformo. Guardianes de la Galaxia Volumen 3. Esta es otra cinta de Marvel súper esperada por los fans, ya que no solo es la tercera, sino la última de este grupo de personajes que estuvieron en las primeras fases de Marvel, aunque con las pelis de superhéroes nunca se sabe. En el tráiler podemos ver varios indicios de lo que veremos en la cinta que al parecer no resulta para nada alentador. Y antes de que me digan que les estoy haciendo spoiler, el tráiler ya lo está haciendo solito. Yo creo que con esta película voy a llorar demasiado porque hay un personaje que me encanta y creo que no lo veré más. Rápidos y Furiosos X.
Sí, mis señores, hay una 10. Y aunque a mí no es que me mate mucho esta franquicia, la pongo en este video porque sé que a ustedes les encanta y muchas personas están esperando ansiosamente volver a ver a Vin Diesel y sus amigos en la pantalla grande, con estupendos autos súper rápidos que no se destruyen y los buenos nunca mueren. La verdad yo sí la veré, pero porque dentro del elenco está nuevamente Charlize Theron, que si no vieron su filmografía, aquí se las dejo. Como llegaste hasta aquí, también llegó el momento de pedirte que te suscribas al canal. Deja tu bonito like y tu valioso comentario. Recuerda que después de ver todo el video puedes seguirme en mis redes sociales y página web donde encontrarás más contenido del mundo cinematográfico. Otra película súper esperada es La Sirenita. Esta película más que esperada porque de verdad la quieran ver, la están esperando más para criticar a la actriz que va a interpretar a Ariel y el por qué Disney sigue haciendo inclusiones forzadas. Yo personalmente la veré desde una perspectiva objetiva y después les contaré si me gustó o no, pero me basaré más en su guión y en la buena interpretación de la actriz que en su color de piel. Transformers, el despertar de las bestias. Sí, se viene una nueva aventura robótica con Transformers, el despertar de las bestias. Esta es la sexta entrega de la franquicia basada en los juguetes de Hasbro. Ahora bien, no esperen lo mismo que nos dio Michael Bay. El director se ha desvinculado de la saga y esta nueva entrega es presumiblemente una precuela de las anteriores. Además, Paramount confirmó que Transformers, el despertar de las bestias, será la primera entrega de una nueva trilogía, así que tenemos Optimus Prime para rato. Otra película súper esperada y que yo les confieso también estoy ansiosa por ver es The Flash. Cuando salga esta película, la verdad no sé si la gente vaya a verla. Nah, mentiras. Allá estaremos viendo al velocista Escarlata superando la fuerza de la velocidad y devolviendo el tiempo para que James Gunn no borre lo que ya se hizo en el Snyderverse. Eso es pedir mucho. Esta es una de las películas más atrasadas desde hace 2 años y todo debido a los escándalos con el actor que interpreta a Barry Allen, como los cambios que ha sufrido Warner en sus directivas y en la parte interna. Así que solo nos queda esperar si este año por fin sale esta película o la vuelven a atrasar o hasta cancelar, como han hecho con varios proyectos de DC. Misión Imposible 7. Misión Imposible 7, 8, 9, 10, 30. Si es posible, no me canso de ver al agente secreto Ethan haciendo cosas imposibles para lograr salvar el día. Pero sobre todo, saber que el actor Tom Cruise hace todas sus escenas de acción y le saca unos cuantos infartos a los directores de las cintas que él protagoniza, ya que al parecer al señor Tom Cruise le encanta la adrenalina pura. Así que estamos preparados para una nueva película de acción que nos dejará más que satisfechos, porque yo sé que a ustedes también les gustaría hacer todo lo que hace Tom. Otra película que les he escuchado a todos ustedes que están esperando ansiosamente es Oppenheimer. Christopher Nolan vuelve a la gran pantalla con Oppenheimer, una película histórica sobre el hombre que creó la bomba atómica. El director de Tenet se basa en un libro ganador del premio Pulitzer llamado American Prometheus, The Truman Tragedy of G. Robert Oppenheimer, de Kai Burr y Martin J. Sherwin, para contar la historia del físico estadounidense J. Robert Oppenheimer al frente del laboratorio de Los Álamos y del proyecto Manhattan. Cillian Murphy interpreta al protagonista y le acompañan en el reparto Emily Blunt, Matt Damon, Robert Downey Jr., Rami Malek, Florence Pugh, entre otros. ¿Te gustan las películas de Nolan? Pues aquí te dejo su filmografía. Ahora nos vamos a sumergir en las profundidades de Atlantis y vamos a esperar ahí sentaditos Aquaman 2. En esta secuela de Aquaman del año 2019 veremos nuevamente a Jason Momoa interpretando al príncipe de Atlantis. Ahora sin Mera por los escándalos, pero con una buena justificación para no traerla en esta segunda parte. La sinopsis oficial dice algo así: cuando se desata un poder antiguo, Aquaman debe forjar una alianza incómoda con un aliado poco probable para proteger la Atlántida y el mundo de una devastación irreversible. ¿Será buena la cinta o solo será hype? No me quiero ilusionar. Otra película que muchos están esperando es Wonka. Esta cinta, interpretada por Timothée Chalamet y dirigida por Paul King, el mismo de Paddington, cuenta también con Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Jim Carter, Olivia Colman y Keegan Michael Kay. Contará la juventud del personaje al que conocimos en las páginas de Un mundo de fantasía de Roald Dahl. Tras la macabra película del año 1971 con Gene Wilder y Charlie y la fábrica de chocolates de Tim Burton en 2005 con Johnny Depp, esta película nos propondrá una versión musical y más fantasiosa que nunca. La siguiente película que estamos ansiosos y yo estoy completamente ansiosa por ver es Barbie. La dejé para lo último porque las cosas buenas de la vida toman tiempo y lo mejor se deja para el final. Espero que la cinta no me haga quedar mal y sea una locura. Dirigida por Greta Gerwig y protagonizada y producida por Margot Robbie, que si no has visto su filmografía, aquí arriba te la dejo. Esta película, desde que fue anunciada, generó expectativas, ya que hacer una cinta en live action sobre la icónica muñeca resulta un poco extraño y la idea era dar una imagen
imagen más subversiva a Barbie. Pero no solo eso generó revuelo, sino quien está a cargo de su dirección, ya que las películas que ha realizado Greta han sido éxito en taquilla y por eso esperamos ansiosos que esta cinta sea una bomba total. No hay duda de que la película sobre la muñeca más famosa de Mattel es una de las más esperadas del 2023. Aunque no se ha despejado la sinopsis, Robbie dijo en un comunicado que la protagonista promueve la confianza, la curiosidad y la comunicación durante la infancia y empodera a los niños para imaginarse a sí mismos en roles aspiracionales desde princesas hasta presidentes. ¡Ay, Dios mío, ya la quiero ver! Así que mis chicos, quiero que me cuenten cuáles son esas películas que ustedes más esperan en este 2023. Déjenme saber sus respuestas en los comentarios que yo los leo. Espero que les haya gustado el video y de ser así pueden suscribirse al canal, dejar su like y compartir, solo si no eres un guasón. Si quieren ser productores del canal pueden dar clic en el botón de super gracias. Con su apoyo podré seguir creando más contenido para todos ustedes. Mis harlequineras y harlequineros, muchas gracias por verme y escucharme. Ustedes son maravillosos. Nos vemos pronto. Un abrazo enorme. Chao, chao.